Continuando nuestro estudio del Evangelio según San Juan, nos corresponde hoy el capítulo 8. Pero antes de entrar en este capítulo 8, quisiéramos decir algo con respecto al capítulo 7. Quisiéramos mostrarle un maravilloso cumplimiento de la profecía. El profeta Ageo dice en el capítulo 2 de su profecía, versículos 6 al 9, «Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos». Ageo habla aquí en cuanto al templo que el remanente de Israel construyó cuando regresó del cautiverio. Los ancianos lloraron porque se acordaron de la gloria del templo que había construido Salomón. Ageo los consoló con un mensaje del Señor de que la gloria de este templo sería mayor que la gloria del templo de Salomón, porque vendría el deseado de todas las naciones, o sea, el Señor Jesucristo. Jesús apareció en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Cuando vertieron el agua, alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Él es la verdadera gloria que llena el templo. Él es el deseado de todas las naciones. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, amigo oyente, queríamos mostrarle este cumplimiento de la profecía de Ageo, cuando Jesús subió a Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos y fue al templo. Pasemos ahora sí al capítulo 8 de Juan. En este capítulo Jesús perdona a la mujer adúltera. Antes de que entremos en nuestro estudio de este incidente, vamos a mirar las circunstancias que lo rodean. Los escribas y los fariseos en realidad no querían apedrear a esta mujer adúltera, sino a Jesús. Notaremos al estudiar el discurso que sigue a este incidente, que el verdadero punto en cuestión era que dudaban el nacimiento virginal y los antecedentes de Jesús. Ellos alegaban que Abraham era su padre, y preguntaron quién era el padre de Jesús, como lo vemos en los versículos 33 y 41. Por fin Jesús les dice, allá en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Traen pues hasta Jesús esta mujer adúltera, pero la verdadera cuestión que ellos alegaban era que Cristo había nacido como un hijo ilegítimo. En el Salmo 62, versículo 12, leemos, «Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores». En sus mentes siempre tenían una nube de dudas en cuanto a Jesús, y estamos seguros que los borrachos que caminaban por las calles y que se sentaban en las cantinas en Nazaret, cantaban canciones groseras en cuanto a Jesús y a su madre. Por tanto, los hallamos preguntándole ahora en cuanto a sus antecedentes. Ahora Jesús alega que Dios es su Padre. No tenía padre terrenal porque nació de una virgen. Jesús presenta este argumento cuando dice, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Está alegando que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora, este incidente de la mujer sorprendida en adulterio, que se encuentra contenido en los versículos 1 hasta el 11, no se halla en algunos manuscritos antiguos y está entre paréntesis en otros. Westcott y Hort lo eliminan de su texto griego. Nestle lo incluye en su texto griego, pero lo pone entre paréntesis. No se halla en algunos de los mejores manuscritos, pero se encuentra en otros. Nosotros sostenemos que pertenece al texto y que los escribas sinceros dejaron de copiarlo porque simplemente no podían resignarse a aceptar lo que dijo. Por tanto, perdieron una gran verdad espiritual. Creemos que los escribas creían que esto podría enseñar el adulterio y así enseñaría a los hombres a pecar, y por eso lo pusieron en corchetes o en paréntesis, o lo pusieron al fin del Evangelio. Y por eso lo hallamos de esa manera en algunos de los manuscritos antiguos. Pero creemos que es parte de la palabra inspirada de Dios, y es por eso que la estudiaremos nosotros. Comencemos pues leyendo los 2 primeros versículos de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan.
Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ahora recuerde usted que la noche anterior se había reunido el Sanedrín, y que había allí una división de opinión en cuanto a si Jesús era el Mesías o no. Nicodemo, por su parte, le había defendido. Todos se habían ido a sus casas, pero nadie le convidó a Jesús a quedarse en su casa. Temprano entonces, por la mañana, Jesús regresó a Jerusalén y volvió al templo, donde se sentó para enseñar. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No podemos pensar en algo que pudiese ser más crudo, más rudo o brutal que este acto de estos principales religiosos. Y amigo oyente, tememos que hoy en día muchos que se jactan de ser fundamentalistas actúan en forma similar. Nuestro Señor estaba sentado en el templo enseñándole al pueblo. Debe haber habido un gran alboroto allá afuera y luego aparecieron estos principales religiosos acompañados por la gritería del populacho, trayendo a esta mujer con su cabello despeinado y resistiéndose a ellos. Es seguro que la actitud de ella era muy desafiante. La multitud en el templo naturalmente se volvió para ver lo que estaba ocurriendo, y vemos que trajeron a esta mujer hasta el mismo grupo que el Señor Jesús está enseñando. Y allí la arrojaron con fuerza al suelo y luego lanzan su cruda acusación. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Es culpable, no hay duda de eso. Y lo que ella hizo fue pecado. Nuestro Señor le dijo a ella, vete y no peques más. Sin embargo, ellos no tenían ningún derecho de poner al descubierto su pecado delante de una multitud donde ella estaría en peligro de sufrir la violencia por parte de ellos. Y bien sabían la ley. Allá en Levítico capítulo 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, ¿dónde estaba el hombre? Estos líderes religiosos eran tan malos como la mujer misma. Continuemos pues con los versículos 5 y 6. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No se puede arguir en cuanto a eso. Tenían razón en cuanto a la ley de Moisés y no hay ninguna manera de modificarla. Esta mujer debía ser apedreada. Y le presentan un dilema a Jesús. ¿Contradirá a Moisés? ¿Dirá otra cosa? ¿Ofrecerá otra explicación? Hicieron esto para tentarle a fin de poder acusarle. En realidad, no tenían interés en apedrear a esta mujer. Lo que querían era apedrear a Jesús. Y nuestro Señor lo sabía, como dice en el capítulo 2, versículo 25 de este mismo Evangelio. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta escena es muy interesante. Arrojan a esta mujer desafiante delante de él. La multitud no tenía ningún respeto hacia ella y la miran maliciosamente. Aumentan su humillación. Ella, pues, era culpable. Pero aun si lo fuese, esta no era excusa para tratarla de esta manera. El hecho es que Jesús despide el caso. No se juntará con los que la acusan, ni aun la mirará para aumentar su pena. Él se agacha y escribe exactamente como si ni aun los oyera. Este es el único registro que tenemos de que Jesús haya escrito algo. Cristo es el personaje sobre el cual más libros se han escrito en pro y en contra, más que cualquier otro hombre que jamás haya vivido. Y sin embargo, aparentemente él nunca escribió nada, sino esto aquí, en la tierra del suelo del templo. El viento o los pies de la multitud lo borró. Pero, ¿qué escribió Jesús? Bueno, no lo sabemos. Pero vamos a decirlo lo que creemos que escribió. Allá en el Salmo 90, versículo 8 leemos, Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El pecado oculto acá en la tierra es un escándalo descubierto en el cielo. El profeta Jeremías dice en el capítulo 17 de su profecía, versículo 13, Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora,
¿Quién había dejado al Señor? ¿Esta mujer? Sí, ella le había dejado. Pero, ¿qué de esos líderes religiosos? Bueno, ellos también le habían dejado. Sus nombres serán escritos en el polvo. Esto es lo que nosotros creemos que escribió. Creemos que escribió el nombre de una mujer que vivía allá en Roma. Un viejo fariseo piadoso había tenido una relación amorosa en Roma cuando era joven. Su esposa no lo sabía. Ninguno en Jerusalén lo sabía. Pero nuestro Señor conocía a ese individuo. Simplemente escribió el nombre de la mujer. Y al venir para ver lo que había escrito Jesús, el viejo fariseo de repente se acordó que tenía una cita para estar en otra parte. Uno de los escribas visitaba con frecuencia a Éfeso y allí había cierta dirección, la cual Jesús escribió también sobre el polvo. Ahora el escriba la vio escrita y dijo, «¡Caramba!» y se fue. Otro escriba abandonó a una mujer en Galilea estando embarazada, pero él no se había casado con ella y él creía que nadie sabía nada sobre ese asunto. Creemos que el Señor escribió el nombre de la joven y junto al nombre de ella, el nombre del escriba. Ahora, permítanos, amigo oyente, decirle, ¿por qué creemos que Jesús pasó lista aquel día? Bueno, leamos los versículos 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús da los requisitos para ser juez, y esto es algo que todos nosotros necesitamos. Podemos tener el derecho de ser jueces de otros con tal que cumplamos el requisito, y este requisito es la impecabilidad. Y amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero eso me quita de una vez por todas el oficio de arrojar piedras. ¿Qué le parece a usted? Un viejo comentarista escocés dice en cuanto a este incidente de la mujer adúltera, que los viejos salían primero porque tenían más juicio que los jóvenes. Los jóvenes se quedaron hasta cuando vieron su propio nombre, y luego por fin cayeron en cuenta y también salieron. De modo que no hubo ni un solo hombre que se quedara para apedrear a esta mujer, con la excepción de uno, y ese fue Jesús. Él sí podía haberla apedreado. Todos los demás se habían ido. ¡Qué hipócritas! Bueno, continuemos leyendo los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Juan. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Esta mujer era culpable de pecado y según la ley de Moisés, allá en Levítico capítulo 20, versículo 10, una adúltera debía ser apedreada. ¿Estaba entonces Jesús anulando el sistema mosaico? Por supuesto que no. Él estaba poniendo su cruz entre la mujer y su pecado. Este que es el Hijo de la Virgen, que se vio asediado por una nube de incrédulos, va a la cruz aún para cubrir el pecado de esta mujer. Vino al mundo para ser Salvador. Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido cierto pecado. Si usted, amigo oyente, es uno de los que creen esto, tenemos noticias para usted. Uno no se pierde por ser asesino, ni por ser mentiroso, ni por ser ladrón, ni adúltero, ni por cometer otros pecados. Una persona se pierde solo porque no cree en Jesucristo. Jesucristo perdona los pecados, todos los pecados. Él es el Salvador, murió por todos los pecados del mundo. Cualquier persona que acuda al Salvador será perdonada, no importa cuál sea su pecado. ¡Qué regalo más glorioso y maravilloso tiene Dios para usted, amigo oyente! La vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. El perdón del pecado se halla en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por el privilegio de predicar su palabra y de poder llevar este mensaje a los que están cargados de pecado. Y bien, llegamos ahora al discurso después de la fiesta. Notemos que Jesús con frecuencia sigue este método. Después de un incidente o un milagro, Él da un discurso sobre ese tema. En este caso, la fiesta de los tabernáculos terminaba con una procesión de antorcha, y por tanto Jesús se aprovecha de esta oportunidad para dar un discurso. Es importante ver que Él toma estos actos simbólicos que se realizaban durante todo el tiempo del Antiguo Testamento y se los aplica a sí mismo.
Leamos el versículo 12 de este capítulo 8 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy. Jesús usó esta frase muchas veces. En el Antiguo Testamento, Jehová es el Yo soy el que soy, según Éxodo capítulo 3, versículo 14. Francamente, en el tiempo del Antiguo Testamento, no sabían tanto en cuanto a Dios. Sabían que tenía existencia propia, que tenía toda sabiduría y todo poder. El Señor Jesús vino a esta tierra no solo para redimir al hombre, sino también para revelar a Dios al hombre. Jesús da mucha información en cuanto a quién es Dios. Se sirve de las cosas comunes como el pan, la luz y el agua para hablar de lo admirable. Se sirve de lo ordinario para hablar de lo extraordinario, de lo físico para hablar de lo espiritual, de lo temporal para hablar de lo eterno, de lo presente para hablar de lo futuro, de lo terrenal para hablar de lo celestial, de lo limitado para hablar de lo ilimitado, y de lo finito para hablar de lo infinito. Como usted ve, amigo oyente, el conocer a Dios como uno que tiene existencia propia todavía no nos revela mucho. Existe sin tener que respirar, comer ni beber. Pero estas cosas sí son necesarias para sostener la vida en nosotros. Jesús nos da una revelación de Dios cuando nos dice que Él es el pan, que Él es el agua y que Él es la vida. Entonces comprendemos que Dios no tan solo tiene existencia propia, sino que también suple todas nuestras necesidades. Escuche usted algunas de las alegaciones de Cristo. En el capítulo 6 de este Evangelio de Juan, versículo 35, Él dijo, Yo soy el pan de vida. En este capítulo 8, versículo 12 que acabamos de leer, dice, Yo soy la luz del mundo. Luego en el capítulo 10, versículo 7, encontramos estas palabras, Yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 del mismo capítulo 10, Yo soy la puerta. Luego en el versículo 11, dice, Yo soy el buen pastor. En el versículo 25 del capítulo 11, Él dice, Yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, versículo 6 de este Evangelio de Juan, Él dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y allá en el capítulo 15, versículo 5 de este Evangelio de Juan, Él dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, volviendo al versículo 12 que hemos leído, notamos que Jesús está diciendo, Yo soy la luz del mundo. Acaba de exponer el pecado de los escribas y los fariseos que le habían traído a esta mujer sorprendida en adulterio. Eran tan culpables como ella, pero ellos tuvieron que huir. Cuando uno prende la luz, todas las ratas, los murciélagos y los chinches salen corriendo, porque la luz expone el pecado, y es por eso que los escribas y los fariseos tuvieron que salir. Jesús dice que Él es la luz. Y esta es la alegación o la declaración más elevada que ha hecho acerca de sí mismo hasta aquí en este Evangelio de Juan. Una de las definiciones de Dios es que Él es luz, según lo leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Es perfecto en su santidad y en su justicia. Aún la luz física es una de las cosas tanto más complicadas como una de las cosas más esenciales para nosotros. ¿Quién en verdad sabe lo que es? Algunas veces funciona como ondas y otras funciona como partículas de materia. Lo sobresaliente es que los hombres, actuando sobre estas dos definiciones o principios, han podido lograr invenciones y descubrimientos extraordinarios. Algunos dicen que las dos cosas son verdad, y sin embargo, hay otros que dicen que ambas no pueden ser verdad. ¿Es la luz la ausencia de tinieblas? ¿O son las tinieblas la ausencia de la luz? Decimos que un cuarto se llena de luz. ¿Qué queremos decir? ¿Pesa más cuando se llena de luz? Pues bien, no comprendemos la luz, y es cierto que un niño no comprende la luz, pero sí sabe lo suficiente en cuanto a ella como para encender la luz para que haya luz al entrar a un cuarto. Jesucristo es la luz del mundo. Él es la luz espiritual. Así como el sol es la luz física de este mundo, así la luz espiritual de este pobre mundo es Jesucristo mismo. Y como a un pequeñito le es posible tener suficiente juicio como para entrar en la luz, así el pecador hoy en día, aunque sea necio y vagabundo, puede entrar en la presencia del Señor Jesucristo. Hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo. Están caminando en la luz de la luna. Ahora, la luna no tiene luz propia, sino que deriva su luz y la refleja del sol.
Esta civilización en la cual vivimos hoy en día lo debe todo a Cristo. Los hospitales, los orfanatos, la consideración de los pobres, los derechos del obrero, todos reflejan al Señor Jesucristo. Uno de los motivos por el cual tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra civilización es que nos hemos desviado tan lejos de la luz. El mundo simplemente anda en la luz de la luna. Sin embargo, el Señor Jesús extiende su invitación. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre la alegación o declaración que Jesús hizo en el versículo 12 de este capítulo 8, de que Él es la luz del mundo. Y decíamos al terminar que hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo. Ahora, quienes dicen esto es porque están caminando en la luz de la luna. Como usted sabe, la luna no tiene luz propia, sino que deriva su luz y refleja la del sol. Esta civilización en la cual vivimos hoy en día le debe todo a Cristo. Los hospitales y los orfanatos, la consideración de los pobres, el derecho del obrero, todos reflejan al Señor Jesús. Uno de los motivos por el cual tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra civilización es que nos hemos desviado tan lejos de la luz. El mundo simplemente anda a la luz de la luna. Sin embargo, el Señor Jesús da su invitación. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay quienes han tratado de comparar a Jesús, la luz, con las luces de un automóvil. Mi estimado amigo, las luces de un automóvil no conducen a ninguna parte. ¿Quién es el que conduce? El que está manejando el automóvil. Lamentablemente, esa es la forma como muchos cristianos tratan de vivir sus vidas. Nosotros no consideramos que esta sea una ilustración apropiada de Cristo. Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos, Israel estaba recordando su liberación cuando la columna de fuego guiaba a los hijos de Israel por el desierto. Ellos celebraban esto con un desfile de antorchas, y cuando Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo», Él se estaba refiriendo a esto. Cuando la columna de fuego les guiaba, y a donde les guiaba, los hijos de Israel tenían que seguirla. De la misma manera debemos seguir al Señor Jesús, mirándole como a la luz del mundo. Continuemos hoy leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Entonces los fariseos le dijeron, «Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero». Respondió Jesús y les dijo, «Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy». Hay ahora un conflicto claro entre las autoridades religiosas y Cristo. En verdad, le están acusando de jactarse, de dar un falso testimonio. Pero Jesús les da 3 razones por las cuales su testimonio es verdadero. En primer lugar, Él les dice, sé de dónde he venido. Él dice que sabe de dónde vino y por tanto se conoce. A propósito, los hombres de esta tierra no pueden decir que saben en realidad de dónde vienen. Los científicos tratan de decirnos lo que sucedió hace millones de años. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo aquí ni siquiera hace 100 años. No saben de dónde vienen. El hombre no puede decir que sabe de dónde ha venido, pero el Señor Jesús sí sabía de dónde había venido. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16 de este capítulo 8 de Juan. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Su segunda declaración o razón es que no juzga a nadie según la carne. Cualquier juicio que usted y yo hagamos, amigo oyente, es según la carne. Nuestro juicio es limitado porque simplemente no tenemos todos los hechos. Nuestro juicio se basa en hechos muy fragmentarios y, por tanto, es pura especulación. O el hombre acepta la especulación o acepta la revelación. Si uno juzga según la carne, es natural que seguirá la especulación. El Señor Jesús dice que no juzga a nadie según la carne. Da el juicio que viene del cielo. Da el punto de vista de Dios, según la estimación de Dios. Esta es la revelación y difiere del punto de vista del hombre. Es por eso que la hostilidad de estas autoridades religiosas aumenta. Amigo oyente, ¿cuál de las dos acepta usted? ¿La especulación del hombre
o la revelación de Dios? El Señor Jesús continuó hablando aquí en los versículos 17 y 18 y dice, «Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí». Y aquí tenemos la tercera razón por la cual su testimonio es verdadero. El Padre da testimonio de él. Ellos habían escuchado al Padre como una voz del cielo, y le dijeron aquí en el versículo 19, «¿Dónde está tu Padre?» Respondió Jesús, «Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais». De nuevo desprestigian su nacimiento. Al parecer entendían que José no era su padre. Ahora, fíjese usted que Jesús llama a Dios el Padre, mi Padre. Y esa es una relación diferente que cuando usted y yo llamamos a Dios nuestro Padre. ¿Recuerda usted lo que Jesús le dijo a María Magdalena después de su resurrección? Le dijo, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre». Amigo oyente, llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, pero Él lo llama Padre debido a su posición en la Trinidad. Jesús es Dios el Hijo, y se dirige a Dios el Padre. Esto no tiene nada que ver con la generación ni con la regeneración. Se trata de su posición en la Trinidad. Y Él dice, «Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais». Y aquí está la hendidura. Aquí está el verdadero punto en cuestión. Si es que vamos a conocer a Dios el Padre, amigo oyente, tenemos que venir por medio de Jesucristo. No hay otra manera de conocerle. Leamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Juan. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, «Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir». El tesoro estaba en la corte de las mujeres. Este es el lugar a donde le habían traído a la mujer sorprendida en adulterio. Usted puede notar la magnitud de la falta de comprensión de estos líderes judíos. En primer lugar le preguntan, «¿Dónde está tu padre?» Y ahora aquí en el versículo 22 le preguntan, «¿Se matará a sí mismo?» No saben nada en cuanto al hecho de que él ha estado enseñándole a los suyos que iba a Jerusalén para morir en manos de los gentiles, que estos mismos líderes religiosos le entregarían y que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo. ¿Se mataría a sí mismo? Claro que no, pero es seguro que dará su vida en rescate por muchos. Continuamos ahora leyendo los versículos 23 y 24 de este capítulo 8 de Juan. Y les dijo, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». Encontramos este mismo pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Tenemos el hombre natural, que es de la tierra, terrenal. El hombre natural puede entender cualquier cosa que diga el hombre natural. El hombre terrenal. En otras palabras, es posible que cualquier hombre que tenga una naturaleza humana entienda el conocimiento humano, es decir, si tiene un cociente intelectual que sea lo suficientemente alto. Pero el conocimiento divino es diferente, amigo oyente. Es espiritual, es celestial y tiene que ser amado para poder entenderse. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Eso es lo que Jesús dice aquí. Los hombres mueren porque son pecadores. Esa es la consecuencia natural del pecado. Si no creéis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿puede salvarse una persona en su lecho de muerte? Claro que sí. Le es posible salvarse si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero una persona puede rechazar demasiado al Señor, así como lo rechazaron estos judíos. Viene un tiempo cuando una persona rechaza a Cristo tantas veces que nunca querrá aceptarle. Leamos ahora el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Estos judíos no sabían cuál era la misión de Jesús ni su obra. Tampoco le conocían. ¿Dónde está tu padre?, le dicen. Luego le preguntan, ¿se matará a sí mismo? Y ahora, ¿tú quién eres? Jesús responde que su declaración en cuanto a sí mismo siempre es la misma. Él firmemente alega ser el Mesías, el Salvador del mundo. Leamos ahora el versículo 26.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Nuestro Señor siempre dijo que lo que hacía y lo que decía era lo que el Padre quería que hiciera y dijera. Alegó que Dios el Padre le había enviado y que hacía la voluntad del Padre. Nunca apeló a su propia mente ni a su propio intelecto. Y esto también es verdad para nosotros hoy en día. El Evangelio sencillo que predicamos hoy es lo que constituye el mensaje de mayor importancia. El versículo 27 ahora dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. No comprendieron el verdadero sentido de sus palabras. Son de la tierra, son de aquí abajo, son del mundo. Es por eso que no entienden estas verdades espirituales. Versículo 28 ahora dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, se refiere a la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero leamos estos dos versículos. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre viene hasta Dios, el anciano de días, y es coronado y hecho soberano de este universo. Por tanto, el Señor Jesús se refiere aquí a su crucifixión y también a su coronación, que todavía está por cumplirse. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, muchos de estos hombres creyeron. Se nos dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles que muchos de los sacerdotes en Jerusalén creyeron. Esto es lo que Jesús les está diciendo ahora. Y después de su resurrección, muchos de los que le estaban persiguiendo ahora reconocerán que Él era quien alegaba ser. Es la muerte redentora de Cristo lo que explica por qué vino y quién es Él. En realidad, no le es posible a uno conocer quién es Jesús, sino hasta saber lo que Él ha hecho. Ahora, no es preciso que uno crea en su nacimiento virginal para ser salvo. Pero si usted, amigo oyente, es salvo, entonces tendrá que creer en su nacimiento virginal. Leamos ahora los versículos 29 y 30. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ha llegado usted, amigo oyente, alguna vez, al fin del día, deseando haber hecho las cosas de una manera diferente? Nuestro Señor nunca llegó al fin del día con algún pesar de este tipo. Siempre hacía las cosas que agradaban a su Padre. Aclara sin lugar a duda alguna que ha venido para hacer la voluntad del Padre. Ahora, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la fe, amigo oyente, salva. Pero la fe que salva no es sola, producirá algo. Después que una persona cree en el Señor Jesucristo, querrá crecer y seguir con Él. La prueba de la fe es que una persona siga andando con el Salvador. Un pastor de una iglesia dijo en una ocasión que es necesario tener cuidado con el hermano que es activo en la iglesia, pero que no tiene interés en el estudio de la palabra de Dios ni en lo que Dios dice. Tal hermano es un santo peligroso. La verdad os hará libres, dice el Señor. La verdad es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es la verdad. Primero venimos a Él, y luego al seguir con Él, aprendemos por la experiencia que somos libres. Somos libres de la pena del pecado, y por tanto no nos es necesario quedarnos despiertos toda la noche, preocupándonos si es que iremos a parar al infierno o no. Ni siquiera exige que nosotros vivamos la vida cristiana. Nos pide confiar en Él y dejar que Él viva su vida a través de nosotros. Es una cuestión de entregarnos totalmente a Él. Somos completamente libres. Leamos ahora el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Permítanos decirle, amigo oyente, que ellos estaban mintiendo cuando dijeron eso. Habían sido esclavos en Egipto y Babilonia, y ahora en el momento estaban bajo el yugo romano.
¿Qué falsedad fue esa? Continuemos con los versículos 34 al 38. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. No eran libres física ni espiritualmente. Alegaban ser del linaje de Abraham, y sin embargo, todavía buscaban cómo matar a Jesús. Todo aquel que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Y esto es en tiempo presente. Si usted, amigo oyente, sigue viviendo una vida de pecado, usted es esclavo del pecado. Dudamos que pase un día sin que peque alguno de nosotros. Pero el que es hijo de Dios, acude al Padre todos los días, confiesa su pecado y obtiene el perdón. En cambio, el hijo del diablo nunca hará esto. Este es el sentido que el apóstol Pablo da a sus palabras en la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice él, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Jesús ahora habla de una manera sutil. Un siervo puede venir y trabajar para usted durante el día, pero cuando llega la noche, se prepara para ir a su casa. El hijo, en cambio, llega, se quita el saco y lo guarda, se sienta y descansa, porque es hijo. El Señor les está diciendo a estos príncipes que en realidad no son hijos de Dios. En aquel entonces estaban en el templo, pero no estarían allí por mucho tiempo. Jesús sabía que los días de ellos estaban contados, y en efecto, esto es lo que sucedió. En el año 70 después de Cristo, vino Tito y llevándose a todos, los vendió en esclavitud. La hora había llegado para salir, y los siervos tuvieron que salir de la casa. Pero el Hijo permaneció en casa. Amigo oyente, el Hijo nos hace libres de verdad. No es necesario que seamos siervos del pecado. Muchos cristianos aceptan la derrota y el fracaso como si fuera la vida normal del cristiano. Pero la intención de Dios, amigo oyente, nunca fue que viviéramos así. Su propósito para nosotros es que vivamos para Él mediante el poder del Espíritu Santo. Leamos ahora los versículos 39 al 44. Respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Aquí estos príncipes religiosos tratan de alegar que son hijos de Abraham, pero Jesús le dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se portarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vemos que tratan de matarle. Comprueban, pues, por sus hechos, que en lugar de ser hijos de Abraham, son hijos del diablo. Él es el originador del asesinato y de la mentira, y sus hijos aquí le estaban imitando. Vosotros, dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Note usted que nuevamente traen a discusión el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación, dicen. Hay quienes afirman que es posible negar el nacimiento virginal y todavía ser cristiano. Pero si negamos el nacimiento virginal de Cristo, amigo oyente, creemos que es lo mismo que asociarnos con esta multitud insultante que dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Sin embargo, esta misma multitud insultante quiere alegar que Dios es su Padre. Y Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre?
El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, nos da la respuesta. Dice él, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con la multitud. Y vimos que esta gente trata de alegar que ellos son hijos de Abraham. Pero Jesús les dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se portarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vimos que trataban de matarle. Comprueban pues por sus hechos que en lugar de ser hijos de Abraham, son hijos del diablo. Él es el originador del asesinato y de la mentira, y sus hijos aquí le están imitando. Vosotros, le dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Vimos además que esta multitud había traído a discusión el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Y en una forma grosera le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, aquí en el versículo 41. Sin embargo, esta misma multitud insultante quiere alegar que Dios es su Padre. Pero Jesús les dice, según el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, nos da la contestación. Nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Estos judíos creían que eran hijos de Dios cuando en realidad eran hijos del diablo. Hoy en día hallamos esta misma creencia. Esta doctrina de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal de los hombres nos ha metido en mucha dificultad aún como naciones. Nos sentamos en la mesa de conferencias para hablar de la paz con los hijos del diablo y nos llamamos hijos de Dios. La Biblia no enseña la paternidad universal de Dios ni la hermandad universal de los hombres. ¿A quienes son hijos del diablo? Uno llega a ser hijo de Dios, amigo oyente, mediante la fe en el Señor Jesucristo, y esa es la única manera. Las palabras de Jesús hicieron que estos hombres se pusieran antagónicos. Sin embargo, Jesús insistió en que sus palabras eran la verdad. También insistió en que ninguno de ellos podía probar que él era pecador. Jesús es de Dios, y cualquiera que sea hijo de Dios escuchará a Jesucristo. ¿A quienes no les gusta escuchar esto? Muchos creen que todos somos hermanos y hablan del amor y del amor. Y amigo oyente, si usted se declara a favor de la verdad hoy en día, tendrá que denunciar la maldad así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso, téngalo por seguro, causará antagonismo. Leamos ahora los versículos 45 al 51 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿No le parece interesante, amigo oyente, que Jesús pueda hablar la verdad a los hombres y que éstos no le crean? Estas palabras de Jesús excitaron su antagonismo más intenso. Sin embargo, los hombres siempre creen los rumores más insensatos y las mentiras más grandes. Los dictadores han aprendido esto. La televisión ha descubierto esto también. Hitler era muy franco en cuanto a esto en su libro, cuando dijo que si una mentira grande se cuenta muchas veces, por fin los hombres la creerán. Jesús arriesgó su vida cuando preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esta es una de las pruebas más grandes de la deidad de Cristo. Y amigo oyente, si aquellos enemigos de Jesús hubieran tenido una pizca de evidencia contra él, la habrían usado. Pero no tienen ninguna respuesta lógica para sus preguntas. ¿Qué hacen entonces? Se burlan de él. Alguien ha dicho que cuando los hombres no tienen una respuesta lógica, pues hacen uso de la irrisión o de la burla. Y escuche usted a los judíos. Tú eres samaritano y tienes demonio, le dicen. Esto es pura irrisión y burla.
Ojalá pudiéramos ver a Jesús parado allí entre esa multitud. Le odian tanto que quieren matarle. Ellos tienen homicidio en sus corazones. Pero Él no tiene nada más que amor en su corazón e irá hasta la cruz para morir por ellos. Conspiran para matarle, pero Él les ofrece la vida. Jesús dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Les está ofreciendo la vida eterna, la vida espiritual. Amigo oyente, este Jesús es más que hombre. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 8 de Juan, versículos 52 al 59. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿jamás vio Abraham a Cristo? Por cierto que sí le vio. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento eran apariciones de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 18 de este Evangelio de Juan leemos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Además, aunque el cuerpo de Abraham había sido sepultado allí, Abraham no estaba muerto de veras, sino que estaba en la presencia de Dios. Como dijo el mismo Señor Jesucristo allá en Lucas, capítulo 20, versículos 37 y 38, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El teólogo liberal de hoy en día trata de decir que Jesucristo era un gran maestro, pero que nunca en realidad alegó que Él mismo fuese Dios. Amigo oyente, escuche usted las palabras que él dice aquí en el versículo 58 de este capítulo 8 de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, sino yo soy. Él es el Jehová, el yo soy. Los judíos lo entendían perfectamente bien. Sabían precisamente lo que él estaba diciendo. Sabían que Jesús estaba diciendo que él mismo era el Jehová. Y por eso tomaron piedras para arrojárselas. El punto en cuestión es Jesucristo. Los judíos se hallan en un aprieto. Tenían que hacer una decisión en cuanto a Él. Y usted, amigo oyente, tiene que hacer una decisión en cuanto a Él. ¿Jesucristo es la verdad o es mentiroso? ¿O es Dios y Salvador o no lo es? Usted, amigo oyente, tiene que decidir. O le acepta o le rechaza. Recuerde que la decisión suya no cambia de ninguna manera la realidad de quién es Jesucristo. Él es el gran yo soy. Él es Jehová, el Dios eterno. Usted, amigo oyente, tiene que decidir entre aceptar o negar esto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Juan.